Aquí en este vídeo te voy a comentar una cosa tan sencilla para la gente que quiere emprender, para los emprendedores. Hay emprendedores que por su ego no quieren reconocer el defecto porque su negocio no fluye. Los negocios son buenos, depende de tu personalidad. ¿Por qué? Porque cuando tú te ves como un empresario, el ego tuyo sube y piensas que eres el mejor haciendo las cosas. Y a veces no nos damos cuenta que ese ego está jugando a tu contra. Porque tú no te pones en ese plan en el plan como el cliente. ¿Cómo te sentirías tú para que tu negocio fluya mejor? O sea, el cliente siempre ha tenido la razón, pero tú como empresario tienes que ponerte en ese plano del cliente. ¿Qué te gustaría o cómo te gustaría que te atiendan? ¿Cómo te gustaría que te vendan? ¿Cómo tú comprarías como cliente? Cuando tú empiezas a modificar ese patrón de no empresario, sino al cliente, entonces tu mente o tu subconsciente piensa de otra manera y se pone en el rol de cliente. Y ahí es cuando vas a empezar a atraer más clientes y cuando vas a empezar a tener más prosperidad. Pero hay empresarios o emprendedores que fracasan por una sencilla razón, porque el ego de ellos está más arriba. El ego de ellos piensan que porque ya son empresarios, son emprendedores, ya son mejores que la gente de abajo. Entonces, esas cosas no te deja progresar. Esas cosas te va cada mes que pasa, siempre vas para atrás. Y cuando tú despiertas y te das cuenta de que eso no está funcionando, entonces tú ya ves y dices, no, tengo que modificar, tengo que cambiar ese concepto y ese dialecto interno. Y otra cosa que es muy importante para cuando tú estás emprendiendo, verificar todos los ingresos, todos los gastos, verificar, todo ese complemento como empresario tiene que ser tu trabajo, no delegar trabajos a otras personas que te corresponde a ti. Porque yo he visto empresarios que cuando están emprendiendo y como piensan que ya han emprendido, que todo lo hagan, que todo quieren servido. Y eso a veces es un error más grande porque tu empresa es tu compromiso, no el compromiso del empleado. Tu empresa que has montado tú es tu decisión. O sea, depende todo el 100% de ti. Cualquier empresa, cualquier negocio que tú tengas, depende mucho de tu responsabilidad. Cómo tú tratas a los clientes, cómo tú tratas a tu empleado, cómo le das esa motivación para que tu empleado dé más de lo que está dando. Esas cosas te ayudan a elevar mucho tus negocios para que tú vayas cada mes, cada día prosperando. Pero a veces nosotros los empresarios o los emprendedores queremos las cosas de la noche a la mañana y esas cosas no suceden. Porque yo he visto mucha gente fracasar por el ego. Porque cuando tienen un poquito, o sea, es un poco, no es mucho, un poco de ventas más que el resto, les piensan que le está yendo bien, y viene el ego, ese ego que es, no es que yo hago lo mejor, o sea, ese ego es jugar a tu contra. Tú siempre tienes que dar más de lo que estás dando. Por ejemplo, si trabajas 8 horas en tu empresa, tienes que dar 14, 12, 16 horas, porque es tu negocio, tu empresa. Y eso la gente no es consciente, no reconoce que hay que dar uno más de lo que quiere. Cualquier emprendimiento, cualquier negocio, ya sea online o presencial, tienes que dar más de lo que estás dando tú como un trabajador. Tú imagínate que un trabajador solo cumple 8 horas diarias. Ellos cumplen sus 8 horas y ya tienen su sueldo. Y tú como empresario o como emprendedor tienes que sacrificarte más porque tienes que pagar a tu empleado, tienes que pagar las facturas, tienes que pagar la luz,
agua, alquiler, tienes que pagar género, entonces tú te tienes que preocupar más. Y a veces los empresarios o los emprendedores echan la culpa al trabajador cuando las cosas están saliendo mal. Y eso es un error más grande todavía, porque tienes que hacerte responsable de tu negocio, no echar la culpa a nadie. Estás como en el rol de víctima. Seguimos como el rol de víctima cuando eres trabajador. Y como emprendedor estás igual. Entonces esas cosas hay que modificar, esas cosas hay que cambiar. Y cuando tú empiezas a cambiar esas cosas, entonces tu empresa va a progresar. Pero no pidas el progreso de la noche a la mañana, es todos los días tienes que ver cambios, tienes que ver modificaciones, tienes que meterte en tu empresa, empezar a buscar desde, todo, lo mínimo hasta lo máximo. ¿Qué puedes modificar? ¿Qué puedes cambiar? ¿Por dónde se está yendo el potencial de tu negocio? Entonces ahí es donde tienes que centrarte un poco más, poner tu energía y empezar a volver a traer. O sea, ya sea el negocio que lo tengas presencial o lo tengas online, busca, modifica, mete tu energía en ello. No busques víctima, no busques culpable, no seas de las personas que me importismo, porque yo he visto mucha gente que emprende negocios y lo abandona por una sencilla razón, porque se preocupan de otras cosas, pero no se preocupan de su negocio. Se preocupan de que no le está yendo bien a querer mejorar para que les vaya bien. Entonces, esa preocupación hace que tu negocio no fluya, no flote. No es porque no tienes suerte o no es porque te ha ido mal, es porque tú no estás haciendo lo que tienes que hacer, no estás pagando el precio a lo que tú has querido emprender. Esas cosas tienes que darte cuenta, que hay que pagar un precio, modificar, cambiar tu dialecto interno, tu diálogo, tus formas de pensar, tu forma de levantarte por la mañana con energía, con motivación, porque es tu negocio. No estás creando a un negocio a otra persona, es tu negocio, estás creando tu imperio. Y esas cosas, mucha gente no se da cuenta. Esas cosas hay gente que abandonan a los 5 o 6 meses y cierran los negocios y dice, es que me ha ido mal, no he tenido suerte. No existe la suerte, existe todo el compromiso, toda tu energía que tú metas en tu negocio para que eso fluya, flote hacia arriba. Y la persona adecuada eres tú la que tienes que hacerlo para tu negocio que flote. Si hay que poner tu negocio por internet, lo puedes poner. Si hay que tu negocio ponerle por Instagram, lo tienes que poner por YouTube, por donde sea. O sea, por donde tú puedas meter tu negocio por los ojos de la gente, para que la gente, porque la gente siempre compra más con los ojos, con la vista, que en sí el producto en sí. Porque lo que tú ofreces es lo que la gente de verasmente quiere, pero depende de la forma que tú lo ofrezcas. Si tú le ofreces a un cliente un producto como soso, como seco, como el dialecto que tú le estás dando, el compromiso, aunque sea el mejor producto del mundo, la gente no te va a comprar, porque lo estás metiendo desde desde bajo de una energía, de no hay ese entusiasmo, no hay esa carisma, no hay esa gracia para que el cliente te compre el producto. O ya sea, te digo, un negocio de restaurante, un negocio que tengas por internet, cualquier negocio, o discotecas, o pub, o pub, lo que sea. A la gente le gusta que los negocios vengan, que le entres por los ojos y luego tenga esa carisma, esa gracia que les atrae. O sea, esas cosas, como emprendedor tienes que darte cuenta tú, ir despertando, darte cuenta de que los negocios no se prosperan solos. Tienes que comprometerte, tienes que estar ahí pendiente todos los días. No quiero decir con eso que seas pesado con tus trabajadores. Al contrario, tienes que agradecer que ellos están también comprometidos contigo. Porque la mayoría de empresarios que no han progresado, la mayoría de empresarios que han abandonado o la mayoría de empresarios que están estancados significa que solo llegan al fin del mes justo para cubrir sus gastos y tener como un poquito más de un sueldo de un trabajador y no progresan de ahí. Pero
aguantan y viven de esa manera. Entonces esas cosas no te dejan avanzar, porque no te estás poniendo en el rol del cliente, te estás poniendo como uno más, como un empresario. Entonces la mayoría de empresarios, la mayoría, yo estoy hablando de gente ya exitosa, se ponen, se comprometen, ejecutan, pero como que fueran un trabajador más, como que fuera un cliente, ofrecen los productos como un cliente, como que tú les comprarías, como que tú te sentirías seguro al comprar ese producto, como que te gustaría cómo te atiendan, cómo te traten. Entonces eso es hacer las cosas bien, hacer desde el amor, o sea, desde adentro, o sea, sentir amor lo que tú estás haciendo, que te guste. O sea, siempre tienes que pensar que todo te va a gustar, que ejecutes ese amor interno que nosotros tenemos, que todo mundo tenemos, pero por el egoísmo, por la envidia, por el cinismo, ese amor interno que dice Dios que nosotros tenemos es el que se ha muerto por tu ego, por creerte más que nadie, por no escuchar a veces consejos de personas que tienen éxito, de personas que ya han pasado el proceso que tú estás pasando. Entonces tú a veces dices, no, si ese no tiene razón, y eso es mentira. Por algo está donde tú quieres ir, porque ha pasado ese proceso que tú estás pasando. Eso es muy importante para la gente que quiere emprender, para los empresarios que están estancados, para la gente que no progresa, que tiene, como decir, como un sueldo un poco más que un trabajador, pero igual son autónomos, son gente que está ahí estancado, que no ve el progreso cada vez más. Entonces a esa gente le viene bien esto, que para que despierte y se dé cuenta qué es lo que tiene que modificar, escribir lo que tengo que modificar, es hacer los números, por dónde se me está yendo los clientes, por dónde es que no están viniendo los clientes, por qué no vienen. O sea, por tu dialecto, por tu forma de expresarte, por ser soso o por no atraer clientes, o porque tus trabajadores no están al nivel de tu negocio. Eso es muy importante, porque hay que tener también gente competente. Ya no es la edad, o sea, ya no es la edad, ya es la gente, tiene que ser muy competente al negocio que tú tengas. Porque al final puede ser una persona de 40, 50 o 60 años que lo mismo tiene más carisma para atraer a los clientes que una persona de 20 o 19 años. ¿Por qué? Porque todas las personas no pensamos distintos, todas las personas estamos por compromiso. Un trabajador está por el sueldo. Tú tienes que, como empresario, darte cuenta de eso, o como emprendedor. Un trabajador está por el sueldo, no está por el labor al arte de decir esto me gusta o esto me atrae y de esto voy a aprender. No, todo trabajador o toda trabajadora está porque le gusta. Digo por el sueldo, no porque le gusta, porque la gente no entiende eso. La gente está por obligación, como a veces digo. Pero siempre hay esas personas, hay algunos que sí les gusta el trabajo, entonces delegan más, atienden mejor, sonríen, están alegres, se levantan con entusiasmo, van a trabajar con alegría, vuelven, cuando termina incluso dan hasta un tiempo más, porque se ve esa persona que está comprometida con su trabajo. Y eso, como empresario o como emprendedor, tienes que valorar mucho, saber agradecer, ya no económicamente, sino agradecer a la persona que está dando más. Esas cosas a veces le falta a la gente emprendedora y a los empresarios que quieren un poco más de éxito. Entonces, si tú quieres ya de verasmente saber más, comprometerte más, tienes que hacer todo un recordatorio o ponerte un día a comprometerte 8 o 5 o 6 horas a sacar todo lo que tú tienes, el potencial que tú tienes, y a estudiar dónde estás fallando. Y cuando tú veas dónde estás fallando, ahí es donde tienes que poner un poco más de energía y comprometerte más con ese tramo o con esa parte donde te está faltando. Entonces ahí te vas a dar cuenta de que sí puedes avanzar más, de que no te quedas estancado. Si tú quieres aprender más de desarrollo personal, de todas maneras suscríbete, comparte estos vídeos a gente que esté emprendiendo o a gente que quiere emprender antes de emprender también. Comprométete, busca lo que quieres hacer y primero aprende de lo que quieres hacer. No seas como un ciego
puesto unas vendas y vas y pones tu dinero a un negocio que luego no va a fluir. Primero estudia el mercado, aprende del mercado, envuélvete en el mercado, si es posible trabaja un tiempo en el mercado que quieres aprender, y ahí cuando ya sepas cómo funciona el mercado, ahí es cuando tú tienes que emprender, porque eso te hace ser más valoroso, es un valor muy importante que has incrementado en tu negocio o en tu emprendimiento, porque no puedes emprender sin tener idea del negocio, porque vas a fracasar, porque no sabes cómo funciona, porque no sabes cómo atraer al cliente, como no sabes cómo piensan los clientes de lo que tú estás ofreciendo. Eso es muy importante, porque la mayoría de personas fracasan por eso, porque no se han comprometido o no han trabajado en el negocio que quieren emprender. Entonces, pero si tú ya has trabajado en el negocio y ya sabes cómo funciona, es cuestión de emprender y delegar muchas cosas, pero todo para ti, comprometerte tú, y no seas víctima echando la culpa a nadie cuando estés pasando por un momento, digamos, no momentos malos, sino momentos de compromiso, porque es como un poco más de compromiso tuyo y todo eso pasa, todo es pasajero. Y cuando vayas a ofrecer un producto, cuando vayas a ofrecer un negocio, siempre tienes que ofrecer desde el fondo del amor, con mucho te amo, te quiero, porque es que ahí es cuando vas a traer a la gente sincera, es cuando vas a ver que todo va a salir bien, pero no seas como desde el fondo como necesidad, necesito, y es como necesito que vengan, ya, y entonces no vas a traer de esa manera. Pero si traes con sinceridad, con relajación, con amor desde el fondo de tu corazón, al final vas a traer la gente o los clientes que tú deseas atraer. Eso es muy importante, y de todas maneras a la gente que quiere emprender les deseo mucha suerte, mucho éxito, porque al final si tú te comprometes y estás dispuesto a pagar un precio, yo sé que eres capaz y lo vas a conseguir.